Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Pueblo dominicano, esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional 730, amplitud modulada y pronto en frecuencia modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y junto a nosotros está, como siempre, nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Buenos días, arquitecto. Muy buenos los tengan todos ustedes también, querido multimediano, pueblo dominicano en general. De inmediato, los temas previos. Sí, déjeme decir rápidamente, entonces pasamos a los temas que se nos quedaron pendientes de ayer antes de leer los de hoy. El petróleo, dice la prensa de ayer tarde, petróleo sube, luego anuncio reunión de OPEP. Esto es otra demostración de cómo se juega con las informaciones de lo que se llama la economía especulativa, la economía bursátil, porque eso son informaciones de la bolsa de valores. Dice, la cotización del petróleo Brent en el mercado londinense estaba en alza este lunes a raíz del anuncio de la OPEP de que planea realizar una reunión extraordinaria a principios de agosto para recortar la producción. Y entonces dice que el petróleo Brent, que se cotizaba a $25.02 tras cerrar el viernes, subió a $25.02 tras cerrar el viernes a $24.64. O sea que subió unos 30 centavos de dólar más o menos aproximadamente. Pero eso no es más que la consecuencia de una especulación. Por otro lado, ahí mismo en este mismo periódico dice, en baja, el precio del barril del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, siguió su tendencia a la caída la pasada semana al registrar una media de $23.07 dólares, cifra inferior a los 24.23 de la semana anterior y a los 26.10 dólares de junio. Entonces fíjense cómo, dependiendo de quién dé la información, entonces se recoge un titular, y aquí el Nacional se hace eco de lo que dice la bolsa de Londres y no de lo que dice Viena, los productores de los PEP. De todos modos, de acuerdo a la información del Caribe con relación a los precios de Venezuela, los precios de Venezuela van para abajo, y nosotros a quienes le compramos petróleo es a dos países, a Venezuela y a México. Todo lo demás son elementos de referencia, que por cierto tenemos que modificar la política de la Secretaría de Industria y Comercio, que este fin de semana volvió otra vez a emitir una modificación de los precios. Obviamente todavía el titular nuevo, el licenciado Hugo Giuliani Cuy, no ha cogido el piso y el control de todos los servicios de la Secretaría, y eso debe haberlo estado manejando quienes estaban antes a cargo de ese asunto. Yo por mi parte le sugiero al nuevo titular que revise bien el texto de la ley sobre hidrocarburos vigente, porque esa ley no obliga a los titulares de Industria y Comercio a seguir, en términos de la revisión semanal, a que están obligados de revisar si han variado los precios y hacer que los precios internos fluctúen con los precios internacionales. Pero no dice que es siguiendo los precios de las bolsas de valores, sino los precios reales a los cuales el país compra. Y ahora, ¿qué sucede? Que los precios reales a los que el país compra no varían de semana a semana, por la sencilla razón de que se compra para un stock de 40 a 45 días. De modo que durante ese periodo de tiempo, aunque el secretario revise si ha habido un cambio, si no se ha modificado el precio a que se compró porque se trata del mismo stock que está en curso, entonces simplemente lo que tiene que hacer es convalidar los precios de la semana anterior y cumple con la ley, pero no está zarandeando la economía dominicana toda la semana, en primer lugar. Y segundo,
se le sugiere que revise muy bien de dónde salen esos precios de paridad de importación que se han estado utilizando. Y a veces alzas en los precios, aunque sea en el mercado especulativo de la bolsa del petróleo, a veces alzas en los precios del crudo, reitero, no tan significativa como para hacer las variaciones que proporcionalmente aquí. No, pero es que además, objetivamente eso es lo que a mí oye, me sube el crudo, por ejemplo, y entonces aquí te bajan unos precios y te suben otros. Y te suben otros. Entonces eso no puede ser. Porque si sube el crudo y vamos a ver a cuánto cuesta el producto, y quiero reiterar algo que ya les he informado. Cuando tú metes el crudo ahí en la refinería, que por cierto hay una información de que hubo un conato de incendio, los productos te cuestan todos lo mismo. Cada producto distinto cuesta, sin embargo, lo mismo, porque sale de un mismo proceso. De modo que la asignación de precios no se hace en función de su costo, sino por consideraciones de mercado. Correcto. Entonces, quería comentar de una vez esta información de que hubo un conato de incendio en la refinería y de que la refinería va a estar un tiempo sin trabajar sobre la base de productos importados en lo necesario, en lo que revisa qué fue lo que sucedió. Me ha resultado muy extraña esta situación porque la refinería dominicana de petróleo arrastraba un récord casi internacional de seguridad de operación, y ahora se ha producido este conato de incendio. Pero también debo censurar la información. ¿Por qué? Bueno, porque eso puede desestabilizar el comportamiento del mercado interno, llevar a acaparamientos, a tratar de que alguna gente saque provecho de esa situación, de esa noticia. Yo quiero decirles que, siendo yo presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Venezuela nos suspendió el suministro de gas licuado de petróleo, y yo ordené de urgencia un suministro desde el Golfo de México, y cuando ya el barco venía en camino para acá me monté en un avión y fui a averiguar qué había pasado, hablando con el presidente de Venezuela y con el ministro de Energía de Venezuela, y aquí nadie se enteró que había habido ni siquiera un asomo de crisis. ¿Por qué? Porque si usted da una información como esa, de que Venezuela nos acaba de comunicar que no hay gas licuado de petróleo, porque en aquel momento dijeron que había volado un oleoducto y que el otro tenía no sé qué cosa, pero lo que había pasado era que yo le había dañado el negocio de la triangulación de las importaciones de gas licuado de petróleo, que Venezuela remitía a Miami, de Miami se facturaba aquí, pero en realidad el barco venía directo de Venezuela, pero había una intermediación en Miami y yo acabé con eso. Y entonces parece que pisé un callo doloroso. No, lo pisó. Corrupción, ¿no? Bueno, callo. pero ese tipo de informaciones no se dan, se manejan. Usted asume su responsabilidad, pero usted no contribuye a crear un desasosiego en el mercado, porque sale todo el mundo disparado a pertrecharse, esperando una crisis de abasto. Entonces esas son cosas que debo censurarle públicamente al actual presidente de la refinería, porque probablemente o lo utilizaron, ¿verdad?, lo pusieron a dar la noticia, o su falta de experiencia en estos asuntos lo llevó a incurrir en esto. Bueno. Vamos a ver qué se nos quedó de ayer. Vamos a continuar entonces dando lectura a los titulares de ayer y haciendo unos breves comentarios. Con respecto al ámbito de la economía nacional, en este caso, iniciamos con el Listín Diario de ayer lunes. El Banco Mundial sugiere la autonomía del Banco Central. Insiste el Banco Mundial, arquitecto, sobre eso. Última hora, el viernes, dice: médicos se inquietan por el retraso de pago. Ya. Bueno, quiero decir una cosa. Salud Pública no ha cobrado. Eso lo he estado oyendo. Y los médicos, desde luego, son la parte más activa, ¿no? Son los que hacen huelga o inician las huelgas, después se suman las enfermeras y las vigilistas y todos los demás. Pero generalmente son los médicos. Y entonces la quincena, y estamos ya a 24, supuestamente se comenzaba a pagar ayer, supuestamente. Es decir, que la quincena se ha juntado prácticamente con el pago del fin
de mes. Y eso sospechosamente coincide con una información que sale en la economía de hoy, que dice que gobierno reduce 18 millones en gastos de salario en el mes de junio. ¿No será que los dejó de pagar? Porque yo oigo el grito y lo leo en la prensa, y ahora sale con que le sobró dinero o redujo la nómina en 18 millones. Es una forma muy sencilla de lograr superávit cuando usted acumula la deuda, ¿no? Pero la gente no resiste que lo tengan sin cobrar. Va a buscar un problema. Quien quiera que esté manejando eso, sea la Secretaría de Salud Pública o la Tesorería Nacional, le va a buscar un problema al gobierno. Bueno. Bien, entonces entramos al ámbito de la economía internacional. El periódico Hoy del lunes de ayer dice: baja de Estados Unidos pone en peligro economía global. Es decir, la baja de la intensidad de la economía norteamericana. Ya habíamos mostrado la fotografía incluso de Alan Greenspan, el presidente de la Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el equivalente al gobernador del Banco Central de los Estados Unidos, diciendo que hay muchos problemas, que la economía de Estados Unidos tiene muchos problemas. Sí, bueno, ya lo hemos analizado y hemos ido a las causas estructurales de esa situación, pero a eso entonces se contribuye con el lío que se ha armado en la Argentina en el ámbito de la que se llama la economía especulativa. Es decir, los dos niveles de la economía, la real y la especulativa. La economía bursátil, la globalizada, ha creado una situación de inestabilidad a partir de lo que se ha producido en la Argentina, y es uno de los motivos por los cuales se le ha aconsejado al presidente Mejía que aplace el asunto de la emisión de los bonos. Bueno, pero él dice que él es que decide sobre eso, que además él sabe mucho de esa materia. Sí, son unos babosos los que hablan de esa. En el Nacional del sábado dice: el dólar se mantiene fuerte, el signo monetario internacional y moneda de los Estados Unidos, pero la economía de los Estados Unidos sigue desacelerada. Ok, vamos a hacer un pequeño comentario. Ustedes saben por qué. Hay una dicotomía ahí en la economía de los Estados Unidos. Una cosa es lo que le conviene a la economía especulativa aposentada en Wall Street, y otra cosa es lo que le conviene a la economía real, que es la que produce en los Estados Unidos. Cada vez que se dispara en términos de tasa de cambio el dólar frente a las demás monedas, ¿qué hace? ¿Cuál es el efecto que eso tiene en la economía? Bueno, que los norteamericanos pueden salir a comprar y tienen a su favor esa ventaja comparativa del mayor valor del dólar frente a las demás monedas cuando ellos están invirtiendo, como por ejemplo cuando entran a hacer maniobras especulativas en las bolsas, pero también cuando entran a las economías a hacer inversiones directas. Por ejemplo, alguien que viene ahora a invertir aquí en la República Dominicana y viene con un dólar sobrevaluado, tiene su ventaja, es decir, tiene la ventaja a su favor. Pero ¿qué resulta? Que eso que aparenta ser una ventaja desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la producción norteamericana de bienes y servicios, todo se encarece. Todo lo que se produce en los Estados Unidos resulta más caro que todo lo que se produce en ultramar. Cuando el dólar está fuerte. Cuando el dólar... El efecto contrario. El efecto, sí, no, es decir, bajo el mismo efecto de un dólar sobrevaluado. Una parte de la economía de Estados Unidos, que es la especulativa y la de las inversiones en el exterior, se favorece, pero todo lo que se refiere a la economía productiva de los Estados Unidos se ve desfavorecida por ese mismo efecto. ¿Por qué? Bueno, porque los productos norteamericanos no son competitivos. Resultan ser más caros que todos los productos importados de todos los demás países donde sus monedas han resultado ser ahora más, tener un valor menor respecto del dólar, y sus costos en esas monedas pues son menores que los costos medidos en dólares en los Estados Unidos. Por eso es que se ha producido ya de décadas atrás hacia esta parte una tendencia en la economía de Estados Unidos de exportar las tareas o actividades intensivas de mano de obra
hacia el exterior. Y mientras más deprimido sea el país hacia donde llegan en términos económicos, pues más les favorece. ¿Por qué? Bueno, porque así ellos no pagan en dólares esa mano de obra en Estados Unidos y la pagan en yen o no sé cómo se llama, en rupias, y no sé qué moneda puede haber en Bangladesh, pero en cualquier país donde la miseria esté matando a la gente. Entonces, con una situación así, ¿cuál es el efecto final de todo esto? Primero, que las industrias que siguen operando en los Estados Unidos, su producto no es competitivo, ni siquiera los servicios, y yo puedo hablar de eso porque ese testimonio me lo dieron a mí una firma consultora de Nueva York, que era consultora mía cuando yo tenía abierta mi oficina, y me decían que ellos no podían ir a las licitaciones internacionales porque tenían un dólar tan sobrevaluado que todas las ofertas que ellos daban y los salarios de ellos estaban medidos en dólares encarecidos, no podían competir con las ofertas de los demás países cuyas monedas estaban en un valor mucho menor del dólar. Y eso eran servicios solamente. Imagínense ustedes los bienes. Eso impide que Estados Unidos pueda competir en los mercados de exportación, pero tampoco puede competir en su propio mercado. Entonces los productos que vienen de otros países, incluso de sus propios capitales, pero pagados en mano de obra en aquellos países, entran a los Estados Unidos, y los que se han quedado en Estados Unidos generando empleo en la economía norteamericana no pueden competir con esos productos que vienen ensamblados o de alguna manera procesados con mano de obra intensiva de otro país. Entonces eso está creando una situación crítica en la economía de los Estados Unidos, porque dando de baja empleos por vía de la exportación de empleos a las zonas de mano de obra intensiva, y al mismo tiempo, zona franca, sí, y al mismo tiempo las consolidaciones esas fusiones que están haciendo a cada rato, que despiden a miles de personas cada vez que hacen fusiones, entonces se está aumentando el desempleo en los Estados Unidos, y eso está reduciendo el poder de compra de su mercado. Y eso es lo que se está viendo ahora. Y por eso siempre hemos dicho, bueno, no entendemos hacia dónde quieren llevar los autores intelectuales de este modelo a la economía de los Estados Unidos. No lo entendemos, porque van a nuestros juicios derechito a una crisis. No es una apreciación de esta, en fin, de esta opinión, que nosotros no somos economistas. Hemos tenido que hacernos entender nosotros mejor un poco la economía para poder estar en política y hacernos autodidactas en la materia. Pero hay autores muy celebrados y muy, en fin, de mucha reputación, economistas de reputación internacional, que han vaticinado hace años esto, y le han vaticinado a los Estados Unidos que si siguen con esa política neoliberal iban a producir otra reedición del crash del 29. Entonces, bueno, si no quieren escuchar, si no quieren ver, como parece que sucede con nuestro gobierno, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, en el periódico Última Hora del viernes hay un titular que reza: Gobierno argentino cede y modifica plan de ajuste. Bueno, tuvo que ceder después de la huelga que le hicieron. Tuvo que ceder. Además, ahora, acuérdate aquel titular que decía que el presidente Bush estaba en permanente comunicación con todos los organismos internacionales, y yo decía, pagamos, debía haber sido el presidente de la Rúa, ¿no? Exacto. En el ámbito internacional, el periódico Hoy del sábado trae los siguientes titulares: crecen protestas violentas contra el modelo de los países ricos. Las manifestaciones contra la globalización se extendieron a México, Argentina y Grecia, además de las que habían en Ginebra. Entonces el domingo, en Génova. Domingo dice: continúa repudio a cumbre de los G8, no logra avance. Violencia ensombrece la cumbre. Cumbre de G8. Naciones abordarán desafíos de pobres con ONGs. Aguanta ahí. Ajá. Como una especie de concesión a las protestas, los mandatarios reunidos en la cumbre del G8 decidieron que ellos quieren dialogar, pero han buscado
como interlocutores a las ONGs. Si las ONGs del resto del mundo son como las de aquí, lo que han dicho los señores mandatarios es que ellos van a dialogar con ellos mismos. Porque las ONGs de aquí, con las excepciones, fíjense bien, organizaciones no gubernamentales, quiere decir ONG, y organizaciones sin fines de lucro, que es otra cosa, que son desde luego organizaciones no gubernamentales, pero que son entidades de servicio, como lo ha sido tradicionalmente la Cruz Roja Internacional, la Cruz Roja, con su extensión aquí, que es la Cruz Roja Dominicana, como son las asociaciones de rehabilitación, las asociaciones del patronato de ciegos, del contra cáncer, el cáncer, sí. En fin, todas esas entidades que hacen una magnífica labor de ayuda, donde la Secretaría de Salud Pública y el gobierno, los gobiernos dominicanos generalmente se quedan cortos, ¿verdad? Pero eso ese es otro mundo aparte. Pero han surgido de unos años a esta parte una proliferación de organizaciones no gubernamentales que todas están financiadas con dinero extranjero, pero de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, de la AID, la madre y maestra, maneja unos fondos de la Agencia Internacional de Desarrollo del gobierno de Estados Unidos, y eso se ha canalizado a una serie de entidades que viven de ese dinero. Pero de acuerdo con la ley dominicana 4701 sobre agentes extranjeros, todos ellos son agentes extranjeros, incluyendo la propia universidad que le distribuye los fondos. Pero esos, por casualidad, entre comillas, están todos sentados ahí en la comisión que está revisando la Constitución de la República. Por eso hemos hablado siempre del riesgo que está corriendo el país. Aunque hoy hay como una ventanilla de esperanza, y de eso vamos a hablar ahorita, con ciertas declaraciones que se han producido. Pero esas ONG que dicen ahora, la gente del G8, que van a intervenir en el diálogo, si son como las nuestras, ahí no hay diálogo, ¿eh? Ellos están parados frente a un espejo hablando con ellos mismos. Monólogo. Sí. Bien. Los del grupo de los 8, que es lo que significa G8, abandonan a Génova con agenda inconclusa. No pudieron terminarla. El Listín Diario del mismo domingo dice: disturbios antiglobalización dejan 228 heridos en Génova. Óigame bien, 228 heridos no es una bobería, y un muerto. Y un muerto. Y en países en donde esas confrontaciones no son, como dice el presidente nuestro, habituales. En el Nacional del viernes dispersan manifestantes antiglobalización. En el sábado, muerte de manifestantes lleva luto a Génova. En el domingo, más de 20 heridos en protestas en Génova. Y abogan por solución a los líos de privatización del aeropuerto. Termina con la violencia en Génova por cumbre y renuncian disturbios en Génova en protesta contra globalización. Pero entre una cosa y la otra había un título que es una conferencia internacional sobre aviación civil. Y yo la marqué porque ese es como un tema, porque es internacional. No, digo, no tú, el periódico. Bueno, que eso vino como noticia internacional. Como noticia internacional. Y ahí presidía ese evento nada menos que el director dominicano, que es el general Moreta Cueva. Pero lo interesante de la temática o del titular salido de los trabajos de ese evento, de esa conferencia, sobre aeropuertos, es que estaban allí tensados con los líos que se han producido en todos los países con la privatización. Entonces yo quisiera saber qué fue lo que sustentó la posición, o sea, la delegación dominicana. ¿Qué pudo haber dicho, verdad? ¿Qué pudo aportar? ¿Qué pudo aportar en ese sentido? Yo dudo que haya podido aportar algo. Absolutamente nada. Partiendo del punto de vista de que no solo el Estado, el gobierno está muy de acuerdo, muy armónicamente enlazado con ese proceso de privatización de los aeropuertos, y en segundo lugar porque el general Moreta no es un conocedor de la materia, indudablemente. Eso está
Eso es obvio. Y entonces él tampoco creo que ha tenido el tiempo suficiente como siquiera para haberse podido empapar un poco, para poder articular un par de frases con respecto a esa problemática. Para medio orientarse. Sí, para medio orientarse. Pero por lo menos habrá traído ya la impresión de que hay de que hay grandes problemas en los países en que ha ocurrido el proceso de privatización de los aeropuertos y de que ese no es precisamente un aspecto saludable para la economía, para el desenvolvimiento económico el área de la aviación y de la economía general de los países donde se ha producido. Vamos a terminar rápidamente lo que falta para llegar al día de hoy. Comercial. Sí. En la capital, en lo que se refiere a la capital, en el siglo del sábado, dice: Ventura garantiza reurbanización, no conlleva desalojos masivos. Vamos a ver lo que dicen hoy los habitantes. Plan de obras. El Listín Diario del sábado dice: productores privados piden a diputados que aprueben préstamos para Merca Santo Domingo. Ese es el proyecto grandioso. Eso es una barbaridad. Bueno. Porque ahí dice productores privados, debían de haber dicho promotores privados. Estos son los mismos que están interesados en ese proyecto, que lo que quieren es, y ahí están metidos unos españoles, que eso esté manejado por gente, una compañía privada. Pero usted sabe qué es lo que significa eso. Eso significa que toda la producción agrícola que rodea la ciudad capital, antes de entrar a los mercados, entonces van a entrar a esos espacios de procesamiento. Es decir, que allí los productos van a ser calcificados, lavados, en fin, puestos en condición y empaquetados de modo que puedan ser traídos a los mercados, que es un enorme paso de avance, para ponerlos al mismo nivel que los productos que van a los supermercados. Pero eso, en lugar de hacerlo una entidad controlada por el Estado o por los propios productores, con injerencia ahí para evitar que se meta una intermediación que lo que venga es a encarecer los productos, porque ahí hay que amarrar un paquete en donde la política de estabilización de precios y garantía de precios a los productores tiene que estar acompañada de esa misma gestión de intermediación, para que los productos que se entreguen ahí se les dé la liquidación inmediatamente de los precios a los productores, a los precios establecidos, y de ahí en adelante una entidad con el control del Estado se encarga de que eso llegue a los consumidores a buenos precios. Vamos a hacer un paréntesis en lo que cumplimos con compromisos comerciales. Entonces entramos en el plan de obras. Dice que productores privados piden, bueno, ya ese lo comentamos. No, perdón, se nos queda en la capital que Johnny Ventura garantiza que la reurbanización de los prados y de otras zonas de la capital no conlleva desalojo masivo. Nos perdona el señor Ventura, él no sabe lo que está diciendo. Todos esos proyectos conllevan el desarraigo de las personas que están ahí, y lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a los comentarios de hoy. Entonces ya lo de Mercasí lo hemos comentado, sí. Y continuamos por el lunes. Vicios de construcción que destruyen carretera en Asua. Bueno, ahí hay un lío, y hoy hay informaciones sobre eso. Sí. Hay 30 y tantos kilómetros que la vamos a comentar. Hay que demoler, lo tuvieron que demoler, sí, la carpeta para que levantarla, para levantar para darle base, porque no tenía una base suficiente. Tremendo. Última hora del sábado dice: plan de desarrollo para las provincias de Montecristi y Dajabón creará 350,000 empleos. Bueno, ¿cómo será? Eso yo realmente me atrevo a decir que si eso tuviera alguna base de fundamentación, y a razón de lo que se está viendo en la experiencia de la industria de la construcción, entonces nos van a generar 50,000 empleos a los dominicanos y 300,000 empleos a los haitianos, porque con esas obras ahí
usando la mano de obra haitiana con la libertad con que se está haciendo en la República Dominicana, esos empleos no son para la República Dominicana. Y vamos a terminar con el último titular del día de ayer, que dice salud. Dice, construirán 10 nuevos hospitales, 6 dedicados al materno infantil. Bueno, pero estos no serán los mismos 10 no, aquellos. Este es otro préstamo. Son 10 más. Este es otro préstamo. Esto es una Aquellos cosa... de llave en mano no son estos mismos. No. Este es otro. Bien. Entonces vamos a entrar con la agenda de hoy. Seguimos con la agenda de hoy. El tema previo al petróleo ya fue comentado. Entonces, titulares. Política nacional. Hoy el periódico hoy dice, Ramón Alburquerque responde al presidente. El Senado puede supervisar las actividades del Estado. Y es correcto. Esto es respondiéndole al presidente, que le dijo al presidente del Senado que él no tenía que estar metiéndose en ese asunto, ¿no? De darle seguimiento a lo que se está haciendo después que se aprueba por el Congreso. Entonces le responde hoy el presidente del Senado que sí, que el Senado tiene la responsabilidad de darle seguimiento a todo. Y es verdad. Y puede ir hasta más lejos. Puede llegar a incoar un proceso de cuestionamiento al presidente. Y puede ir más lejos. Lo puede hasta destituir. Bueno, eso es... Ya eso llegando a los extremos de que... Pero eso junto con la Cámara de Diputados. Correcto. El Congreso me refiero. Titulares, continuamos entonces. El Siglo dice, favorecen Congreso reforme carta para incluir constituyentes. Sí, esta es la ventana de esperanza a que yo me refería hace un momento. Hay una declaración de Atoy de Camps que entonces ahora aparece en la prensa una reunión en la que participó la presidenta de la Cámara de Diputados y algunos representantes de los agentes extranjeros de Agripino Núñez que la visitaron. Entonces parece que todos se están poniendo de acuerdo en hacer lo único que era posible hacer, y fue lo primero que yo dije la vez que nos reunimos allá en el despacho de Agripino Núñez. Señores, ¿la única vez que usted asistió? No, en la reunión preparatoria en el despacho de Agripino Núñez. Yo le dije, aquí con el tiempo que tenemos, lo único que es razonable pensar que podemos hacer es recomendar que el Congreso se reúna y modifique exclusivamente aquellos articulados que se refieren a la forma de modificar la Constitución, y que todo lo demás se lo dejemos a la tarea que le incumbe a la constituyente una vez que esté establecida en la Constitución de la República. Bueno, allí saltaron, cuando eso se planteó ya en el plenario, que ellos no podían renunciar a esa responsabilidad que le había puesto el presidente en sus hombros, porque era que todos querían estar metidos ahí. Fíjate que llegaron incluso a pedir una cuota. Esos son los agentes extranjeros que estaban en lo suyo, ¿no? Sí, claro. No querían renunciar a ellos, decir qué era lo que había que hacer, además para decir, denme una cuota, dijeron un 50%, después quedó un 40%, y finalmente, afortunadamente, eso se diluyó y quedó en lo que debía quedar, en nada. ¿Para qué? Para que el pueblo dominicano escoja libremente. Entonces, esto que aparece en la prensa, si es que no se ha recogido mal, porque también puede ser, pues abre la esperanza de que lleguemos a donde debíamos haber llegado desde el principio, que ese Congreso que está ahí toque la Constitución exclusivamente para cumplir el compromiso que habían hecho las fuerzas políticas de antemano hace ya varios años, de que se modificaría la Constitución para establecer la Asamblea Constituyente como la única forma de modificar la Constitución. Y entonces ahora se ha planteado que se escojan a los diputados a esa constituyente junto con los miembros del Congreso Nacional. Aunque hay otra modalidad que se planteó, que es que se mencionó en algunas de las distintas declaraciones que se han hecho a este respecto, de que en las elecciones congresionales y municipales se renueve el Congreso nada más. No, los diputados al Congreso sean al mismo tiempo los que modifiquen la Constitución, cosa que se usó en el 63 cuando se instaló el gobierno de Bosch. Yo recuerdo que Molina Ureña fue primero presidente de la Asamblea Constituyente en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, y fue quien dirigió los trabajos de la Constitución del 63.
Bien, entramos ahora al ámbito del clima social, que está bastante, como siempre. El Listín Diario dice, los apagones provocan nuevas protestas en Licey al Medio. En El Expreso dice, protestas contra apagones en Licey al Medio. También dice, Hipólito no cree necesario declarar emergencia por casos de delincuencia. Eso es contestándole al cardenal. Al cardenal. En El Siglo dice, Mejía dice al cardenal que aquí siempre ha habido violencia, pero depende de qué grados. Hay diferentes grados de violencia y de delitos. Entonces también dice que incertidumbre se apodera de los moradores de los praditos. Temen resultar perjudicados con el proyecto de reurbanización, se refieren al del síndico. Sí, y entonces ya están protestando y como es natural. Cuestionando. No, y como es natural. No hay transparencia. Ellos se están poniendo adelante, Claro. Están diciendo no vamos a permitir que nos desalojen. Si ustedes están en eso, váyanse con su música para otra parte. Nosotros no nos vamos a ir de aquí. Y ese es el punto, porque obviamente la información que ha estado dando, observen esta fotografía que se parece mucho a la otra que mostramos hace unos días atrás. Miren el tipo de construcción que hay ahí. Ahí no hay rancho. Ustedes están viendo, ahí hay calles estrechas y las casas están muy cerca unas de otras, pero son todas de hormigón. Sí, y hay casas hasta sobre la Y acera. eso significa que esa gente hizo un esfuerzo económico para mejorar su condición de su vivienda. Y ahora ellos no quieren que le vengan con el cuento de que los van a sacar de ahí. El síndico no sabe lo que se está metiendo. Bien, continuamos entonces con el siguiente titular del mismo periódico El Siglo. Dice, armas de Haití ingresaron a República Dominicana. El secretario Soto Jiménez dice que están en República Dominicana armas del disuelto ejército haitiano. Bueno, ustedes nos recuerdan que les hemos venido diciendo eso. Le decíamos, ¿y a dónde están los antiguos activos del ejército haitiano? Y nos contestábamos nosotros mismos, no están en Miami, no están en Canadá, no están en Cuba, no están en Francia. Entonces tienen que estar aquí en la República Dominicana con sus armas. Y que obviamente parte de ellas las han vendido. Las otras las deben tener escondidas por ahí. El Diario Libre dice, apresan parte de los secuestradores del señor Moya, aquel hacendado de arrocero. En El Nacional dice, presentan grupo de secuestradores. Sí, la policía dice que hay 2 que huyeron a través de la frontera hacia Haití y presentaron la fotografía de uno de ellos. Y están gestionando la colaboración de la policía de Haití para localizar y traer a la República Dominicana a esos delincuentes. Bien, continuamos con el ámbito de la corrupción. El CODIA llevaría a tribunal disciplinario el caso de la vía de Asua a la que nos referimos hace un rato. Se refirió el arquitecto de que hubo que levantar la carpeta asfáltica, 40 kilómetros, y ha habido que prácticamente rehacer todo ese tramo. ¿Qué les parece? El Expreso dice, CODIA investigará vicios carretera de Asua, y el Diario Libre dice, Mejía investigará ingreso ilegal de arroz por la línea noroeste. Denuncia, intentan involucrar a uno de sus hijos. Sí, parece que hay, incluso uno de los periódicos menciona que uno de los hijos del presidente se apersonó allá a la zona donde estaban utilizando su nombre para aclarar la situación. Yo creo que es una situación delicada para el presidente. Yo creo bueno que él ponga en claro todo lo que concierne a las actividades de su familia, porque definitivamente siempre es un talón de Aquiles para todo presidente cuando llega al poder, si tiene familia y esta está dedicada a negocios, que esas actividades tengan algo que ver con la responsabilidad pública de su pariente. Entonces, de eso se trata. Porque por lo demás, no se puede condenar a nadie a pasar a la inercia. Lo que sí se estila, por ejemplo, en Estados Unidos, es que si tú pasas a función pública,
tú tienes que congelar automáticamente todas tus actividades particulares. Absolutamente todas, tú tienes que entregar entonces todo como en fideicomiso. Si tienes acciones, todo tú lo entregas. Esa persona que pasó a función pública, y no estoy hablando solamente del presidente, sino de los funcionarios electos, en general, legisladores, tienen que pasar del sector privado donde estaban, desprenderse de todo eso para poder estar en la función pública, porque usted no puede estar en los dos sitios a la vez. Y esa es una legislación que se necesita aquí en la República Dominicana urgentemente. Porque aquí hay gente que van a la función pública y siguen trabajando en el sector privado. Sí. La ética pública hay que delimitarla, normarla urgentemente. Bien, continuamos entonces con el titular que se refiere a Haití, que dice: el canciller ignora que Haití apoya a México para el puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, fue nuestro embajador en Haití que mencionó eso, ¿no? Bueno. No sé cómo es que el embajador lo sabe y el canciller no lo sabe. Dice Economía Nacional, dice: el turismo atribuyen crisis hotelera a sistema de todo incluido. Eso es parte. No es el todo de la crisis. Ya lo examinamos aquí en el intercambio que sostuvimos con Rafael Flores Estrella, que es una persona un experto en esta materia, y él analizó los aspectos estructurales. Exacto. De esa situación de crisis que se venía acumulando. Con mucha propiedad, desde luego, como correspondía. El Listín Diario dice: la OMC, esa es la Organización Mundial del Comercio, rechaza la petición de República Dominicana sobre alcoholes. Pero léete la noticia siguiente. Sí, El Siglo: Ingenio Montellano instalará planta para producir alcohol. Y ya habíamos dicho aquí que precisamente el Central Pingamosa tenía dentro de sus planes producir alcohol. Pero ahora resulta que la OMC rechaza, entre varios artículos que presentó una delegación dominicana, 31. Rechazó dos. Sí. Uno de ellos fue el alcohol, en términos de fijarle un precio mínimo. Vamos a ver en qué queda eso. Bueno. Gobierno reduce 18 millones ya en yo gasto lo comenté. Sí. El Diario Libre dice: Adoexpo, exportaciones decrecieron un 12% en primer cuatrimestre del 2001. Así sí vamos mal. Importamos desaforadamente y reducimos las exportaciones. Y exportamos cada día menos. Ecología. La comunidad internacional se une para salvar el planeta. Bien. Bueno, ¿qué resulta? Que Estados Unidos sigue sola. Ah. El mundo entero, ¿verdad? Se pone de acuerdo. Aquí está. La comunidad internacional se une para salvar el planeta. Y se refrendan los aspectos fundamentales del protocolo de Kioto. Pero ¿qué resulta? Que todavía Estados Unidos se resiste. No firman ni compromete nada. Tengo entendido que hubo abucheos y hubo de todo tipo. Inclusive le modificaron en algunos aspectos el protocolo al que se refiere esa conferencia, y ni así lograron que Estados Unidos aceptara esos términos, porque ellos no quieren reducir la emisión de gases que yo he dicho que el verdadero reto que tiene en este momento la economía de los Estados Unidos es que tiene que abandonar la industria automovilística como el eje de su economía. Es decir, el automóvil es el principal, junto con la industria de la construcción, empleador de acero. Entonces, en la medida en que se utiliza el automóvil también como parte de una cuestión cultural, de que usted tiene que tener un automóvil y eso es parte de su independencia, como también hay un amplio sector de los Estados Unidos que entiende que tener la libertad de tener armas, de poseer armas en su casa, eso es parte de su idiosincrasia y de sus valores fundamentales, porque arrancó por ahí la independencia de los Estados Unidos. Bueno, pero Estados Unidos va a tener que cambiar eso. ¿Por qué? Porque no puede seguir con eso de que en cada casa haya 2, 3 y hasta 4 automóviles.
cada cual cuando sale por ahí utilizando el espacio que significa cada vehículo, entonces estén despidiendo gases tóxicos que contribuyen al calentamiento de la Tierra. Eso quiere decir que tendrá, bueno, y todo el que visita Estados Unidos, como tenemos nosotros oportunidad de hacerlo todavía, y vemos en las calles aquellos enormes parques de vehículos que se quedan, donde los dealers tienen manzanas enteras que hacen horizontes de vehículos, y usted ve que ahora los nuevos vehículos del año que viene ya están en circulación ahora desde fines de junio, y entonces están avanzando porque antes los modelos del año nuevo salían en diciembre del año anterior, luego pasaron a noviembre, después a octubre, después a septiembre, ahora estamos en junio. ¿Cuándo es que van a salir entonces de aquí a poco tiempo los modelos del año que viene? Nos vamos a comer un año. Un año. ¿No? ¿Sí? Entonces, eso está indicando que la capacidad de compra del pueblo norteamericano se ha saturado de tal manera que no tiene salida. Y yo recuerdo haber visto, que para salir de ese stock de vehículos, cada vez que llega el de los vehículos nuevos, entonces esos vehículos se entregan a 0% de interés o a 0.2%, una cosa así, con tal de que la gente llegue y se lleve el vehículo. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene un reto por delante, así como cuando terminó la guerra, primero la guerra mundial y luego la guerra fría, que tenía que transformar su economía, porque bueno, ya se acabó la guerra, no tenemos con quién pelear, ahora hay que transformar la economía hacia la paz, y no pudo hacerlo exitosamente. Estaba metida en lo que llaman en la beisbolera en un slump, y yo creo que Estados Unidos va a tener que agarrar el toro por los cuernos y acabar con la contaminación ambiental, pero transformar también su economía. Y tendrá que hacerle muchos aspectos, pero sobre este tema vamos a tener que volver otra vez en otra oportunidad, porque ya se nos está terminando el tiempo. Pero sí queríamos decir que siempre y pedir excusas también a los amables televidentes y radio oyentes a quienes no hemos dado oportunidad en este día de hacer las llamadas. Pero primero, los fines de semana se nos aglomeran muchas informaciones. Y todavía el día de hoy, pues casi no hemos logrado todavía ponernos totalmente al día. Pero mañana les prometemos que sí les daremos un espacio adecuado para que nos puedan expresar sus opiniones. Pero terminando este comentario sobre el asunto de la economía de los Estados Unidos, a nosotros nos ha llamado siempre la atención esa distorsión inherente a la industria de la construcción norteamericana, en donde los suburbios norteamericanos cambian radicalmente la tecnología de construcción. Si usted entra a la ciudad, las ciudades principales de los Estados Unidos, usted se da cuenta que todos esos grandes edificios están construidos con acero, ¿verdad? Y entonces están revestidos de hormigón. Esas son construcciones de acero y hormigón, fundamentalmente. Pero cuando usted va a los suburbios, y en ello incluimos hasta las casas de las personas más ricas, están construidos de madera, con apariencia de que son de otro material. Es decir, se le dan unos revestimientos y usted cree que son desde piedra o ladrillo o mampostería, y son de madera. Entonces yo me he cuestionado siempre como arquitecto el por qué se ha recurrido a esa tecnología falsa. Porque si me van a decir que es una razón económica, yo la puedo entender. Bueno, las casas económicas hasta un cierto nivel no pueden permitirse hacerlas del material noble, de verdadero, de hormigón o de mampostería real o de ladrillo, de piedra, y entonces tienen que imitarlo. Pero yo no puedo entender que una casa de un millonario se haga de madera imitando entonces los materiales nobles. ¿Dónde está el propósito de todo aquello? Bueno, el resultado es, y yo he visto fotografías dramáticas de eso y fílmicas también, por ejemplo en la costa de California, donde se hacen esos suburbios en medio de bosques y se hacen lo que se llaman grupos o aglomeraciones de casas, que ellos llaman clusters, en lo alto de una colina rodeada de árboles. Cuando esos árboles cogen fuego,
Se van, yo he visto fotografías de un clúster de casas que se ha ido completo y lo único que ha quedado en pie son las tuberías que son por el Código de Construcción de Estados Unidos de metal, y todo lo demás se va y solamente queda la losa de hormigón en que están construidos. Entonces esas son situaciones que Estados Unidos tiene que corregir porque están tumbando muchos árboles. Antes lo tumbaban en Estados Unidos, recientemente lo están tumbando en Canadá. Pues bien, se nos acabó el tiempo. Seguiremos sobre estos temas y otros también de interés ya en la próxima edición de su Agenda Nacional, en el día de mañana, si Dios así lo permite. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita y Roger Ogando. Hasta